Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el desahogo de las comparecencias de los 3 aspirantes a magistrado de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de 15 aspirantes a magistrados a las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, me permito comunicarles que, derivado del acuerdo aprobado por el Pleno de esta comisión el pasado 28 de mayo, se inició la etapa procesal de cumplimiento de las sentencias de amparo 589/2018 y el amparo en revisión 311/2018. Por ello, se ha citado a comparecer ante esta comisión a los aspirantes a cargos de magistrados de la Sala Superior y de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es pertinente mencionar que esta comisión recibió 10 oficios, uno del señor Jesús Robles Ibáñez, aspirante a magistrado de la tercera sección de la Sala Superior, y de los ciudadanos Javier Armando Abreu Cruz, David Alejandro Alpide Tobar, Gerardo Alfonso Chávez Chaparro, Hortensia García Salgado, Claudia Rosana Morales Lara, Carlos Antonio Alpizar Salazar, Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco, Jesús Adolfo Guerrero Gutiérrez y Ana Yadira Alarcón Márquez. Estos últimos aspirantes a magistrados de las salas especializadas, por lo que manifiestan su voluntad por declinar su aspiración al cargo. Por lo tanto, informo que no fue posible localizar por ningún medio ni por los datos de contacto con los que cuenta el Senado al señor Víctor Manuel Soule y José Luis Estelín Velasco, por lo que no recibimos su confirmación de asistencia. Dentro de los documentos que les fueron entregados, encontrarán copia de la carta de cada uno de estos aspirantes que declinaron. Y también ordeno a la Secretaría que todas estas cartas se añaden al expediente final de la comisión de hoy. Debo informarles también que, por acuerdo de la Junta Directiva de la comisión, se ajustaron los horarios de los comparecientes que declinaron a fin de recorrerse subsecuentemente porque como seguían en la lista. Debido a que el procedimiento por llegar a cabo las comparecencias fue aprobado en el Pleno de esta comisión el pasado 28 de mayo del presente año, solicito a la Secretaría de lectura de los puntos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º del acuerdo que establecen la metodología para el desahogo de las comparecencias. Por instrucciones de la Presidencia, me permito darle lectura a los puntos referidos. Del acuerdo de la primera comisión, por el que se establece la metodología para el desahogo de las comparecencias de los aspirantes a magistrados de la Sala Superior y de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Punto 5º del acuerdo. Las comparecencias deberán ser públicas y se desarrollarán bajo el formato y metodología que determina el presente acuerdo, garantizando los principios de igualdad, publicidad y transparencia en su desarrollo, así como el de velar por los derechos de audiencia y legalidad de cada una de las personas propuestas. 6º, las personas que comparecen ante la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia harán uso de la voz durante un plazo máximo de 10 minutos, en el cual expondrán sobre la idoneidad de su designación y su contribución como magistrada o magistrado del citado tribunal, en caso de ser elegida o elegido. Durante su intervención no habrá preguntas ni interrupciones. 7º, al final de la intervención de los comparecientes, habrá 2 rondas de preguntas, donde los grupos parlamentarios podrán realizar 2 preguntas, una por ronda. Para ello se contará con 2 minutos para la formulación de los cuestionamientos de la primera ronda y los comparecientes responderán las preguntas en un máximo de 10 minutos. En la segunda ronda, los legisladores contarán con minuto para formular una pregunta y el compareciente tendrá 5 minutos para contestarla. 8º, las preguntas de las y los legisladores
se llevarán a cabo de acuerdo a la representación proporcional del Pleno y en el siguiente orden. Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Noveno, si durante las comparecencias estuvieran presentes legisladoras o legisladores que no formen parte de la primera comisión de trabajo de esta comisión permanente, podrán formular una pregunta al término de las intervenciones de los grupos parlamentarios respectivos de cada ronda y se atenderá a lo establecido en el resolutivo sexto del acuerdo. El punto 11º del acuerdo establece la oportunidad de que la sociedad en general formule preguntas a los comparecientes. Se establecieron los horarios y fechas para la recepción de las mismas. Sin embargo, les informo que no se recibió cuestionamiento alguno en la primera comisión, por lo que no habrá ronda de preguntas de la sociedad civil. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Quiero corregir, aunque no llegó la carta a esta comisión, me acaban de informar que a la presidencia de la mesa directiva se llegó la carta del doctor José Luis Fernández Stelling Velasco de que se desistía a la comparecencia. Pero bueno, una vez leídos los resolutivos de acuerdo, pregunto a las y los legisladores si alguno quisiera hacer uso de la voz sobre el tema. Bueno, pues damos inicio a las comparecencias, por lo que solicito al personal de la Secretaría Técnica invite a esta sala al señor Álvaro Castro Estrada para que dé inicio a las comparecencias. Álvaro Castro. Qué bueno, me dijiste que nunca llegó acá. Sí. Pero para decirlo, si llegó a la carta, Esto me lo mandó él. Okay. ¿Quieres que te la mande? Ya lo decimos. O sí, mándamela. Creo que hay que pedirle a mesa para tenerla en físico y la pongo en el… Correcto. Andrés. Pide a la mesa directiva la carta que… Sí, claro. Para meterla en el… Claro. Sí. Llegamos un poquito tarde. En espera de que haga su arribo a esta sala Ifigenia Martínez, el ciudadano Álvaro Castro Estrada, aspirante a magistrado de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien comparecerá ante integrantes de la primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, trabajos que se realizan en este segundo receso de este primer año de ejercicio de esta 64ª legislatura en este Senado de la República. Hace su arribo, saluda a cada uno de los integrantes de esta primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. Tendrá una intervención de 10 minutos en el cual expondrán sobre la idoneidad de su designación y su contribución como magistrados o magistrado del citado tribunal. Escuchemos lo que sucede en esta sala. Ifigenia Martínez. Justicia Administrativa, sea usted bienvenido a esta su casa, el Senado de la República. Esta comisión se conducirá en todo momento con respeto hacia su persona y su perfil profesional. Lo que derive de estas comparecencias será sustento para que, a juicio de esta comisión, sea usted elegible o no para el cargo por el que hoy compadece. Tiene usted 10 minutos para hacer sus comentarios de presentación y antes solicito a la secretaria de la comisión de lectura en síntesis curricular del doctor, por favor. Ciudadano Álvaro Castro Estrada,
Es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y el grado de doctor en Derecho con mención honorífica por la misma universidad. Asimismo, cuenta con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y diversos diplomados, dentro de los que destacan Planeación y Administración Pública y Análisis y Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana. El doctor Álvaro Castro observa una destacada actividad académica como catedrático de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las asignaturas Técnicas Jurisprudenciales y de Investigación y Expresión Jurídica. Ha participado en diversos libros y obras colectivas, destacando los siguientes: Responsabilidad Patrimonial del Estado, de Editorial Porrúa 2016, Derecho Laboral Burocrático y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Ensayos temáticos de la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 2013, y Nueva Garantía Constitucional, la Responsabilidad Patrimonial del Estado, Editorial Porrúa 2005. En el ámbito profesional, actualmente funge como magistrado de la 12ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir del 29 de abril de 2015 a la fecha, y presidente de dicha sala de enero a diciembre de 2016. Se ha desempeñado como magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 2012-2015 y fue candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la terna para sustituir al ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa en noviembre de 2015. En la Administración Pública Federal cuenta con una extensa trayectoria y experiencia en materia administrativa, ya que en la Secretaría de Gobernación ocupó los cargos de Director General de Asuntos Jurídicos en la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2015, Coordinador de Asesores del Secretario del Ramo 2012 y Director General de Asociaciones Religiosas 2001-2006. En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se desempeñó como coordinador de asesores del titular de dicha dependencia 2010-2011, subsecretario del Trabajo 2006-2010 y director general de Asuntos Jurídicos 1994 a 2000. En la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal ocupó el cargo de director general de Asuntos Jurídicos 1994, coordinador de asesores del oficial mayor de dicha dependencia 1993 y director de estudios y consultas en la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el propio 93. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fungió como subdirector de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica 1989-1993 y en el Fideicomiso de Fomento del Minero se desempeñó como secretario particular del director general, gerente de filiales y gerente de inversiones de 1983 a 1989. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, secretaria. Pues, doctor, sea usted bienvenido nuevamente y muchísimo éxito. Senador Raúl Paz Alonso, presidente de la primera comisión de la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, muy apreciables senadoras, senadores, diputadas, diputados, muy buenos días a todos. Uno de los factores más relevantes para explicitar la existencia y frecuencia de la corrupción es la expectativa de impunidad y la ganancia esperada, producto de un acto de corrupción que conduce a una espiral viciosa tanto en el sector público como en el privado. Respecto al sector público, hay quienes han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida y fuente de riqueza, bajo el entendido que es más conveniente no reprochar a los adversarios y estos tampoco los reconvienen a ellos. En la raíz de la corrupción se encuentra la decisión individual que adopta una persona para realizar una conducta deshonesta con pleno conocimiento de sus consecuencias, es decir, no se nace corrupto, se elige ser corrupto. El problema trasciende lo moral y se traduce en inercias para permitir o incentivar que las personas físicas o jurídicas, sea en el ámbito público, sea en el ámbito privado, sean en ambos en contubernio, realicen conductas corruptas al punto de considerar que es más rentable violar la ley que obedecerla.
En ese devenir pueden coordinarse diferentes actores públicos y privados montando redes de corrupción, es decir, organizaciones subrepticias, sofisticadas, simuladoras, suplantadoras, falsificadoras, evasoras, mutantes, efímeras, trianguladoras, muchas veces de operación transnacional, de difícil pero no imposible rastreo. Ante esta realidad compleja, contamos con una renovada base legal anticorrupción cuya aplicación habrá que consolidarse, aunada a la alta especialidad de los investigadores en diversas materias y una robusta plataforma digital nacional que integrará y conectará los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información relevante, entre otros instrumentos. Para muchos el escenario es francamente desalentador, sin embargo, investigaciones globales revelan que la corrupción puede abatirse. Una primera línea de embate residiría en nuestra fuerza ética individual y colectiva, que exalte los mejores valores de nosotros mismos en el convencimiento de que tolerarla nos denigra y repudiarla nos dignifica. En un segundo plano será necesario refrenar la corrupción con el aparato gubernamental, con la punición firme de la norma jurídica y la desarticulación de mecanismos de corrupción cada vez más identificables. La verdad de las cosas es que no existe receta perfecta ni modelo único contra la corrupción. Pero si la unión hace la fuerza, habrá que enfatizar los esquemas de coordinación, colaboración y cooperación que incluya a las autoridades y a la sociedad civil y sus organizaciones. La responsabilidad exige convicciones firmes, sin claudicación. A la sazón, los controles del sistema deben ser basados esencialmente en los principios sustentadores del orden jurídico y en una vigilada organización administrativa gubernamental para identificar y desmantelar redes de corrupción. La buena administración, el Estado de Derecho y la ética son aspectos esenciales de la calidad de la democracia. No es exagerado afirmar que en el eficaz combate a la corrupción nos jugamos la viabilidad de nuestras instituciones y la legitimidad de nuestro régimen democrático. En este sentido, se evidencia como prerrogativa de la administración pública la facultad de imponer sanciones a los administrados y servidores públicos en ejercicio del jus puniendi del Estado y como limitaciones la sujeción a procedimientos formales y el respeto a las garantías de los imputados. Lo anterior reafirma la importancia del fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la aplicación de la ley sin distingos y el respeto ciudadano a la misma, suponiéndose que todos, sociedad y gobierno, debemos asumir las consecuencias de nuestros actos u omisiones. Igualmente, es necesario reforzar acciones en áreas de dignificar el servicio público y de reconocer a quienes no son corruptos. Lo mismo para precisar facultades y atribuciones de los distintos instrumentos normativos, evitar dispersión o ambigüedad en los tramos de mando, profesionalizar a las autoridades investigadoras, revisar el marco legal de las adquisiciones y obras públicas para restringir las excepciones y la discrecionalidad. En sede jurisdiccional, la pauta constante es el estudio riguroso de la ley y sus principios, para fortalecer las cualidades de las magistradas y magistrados en su alta responsabilidad de decir el derecho y proveerse de herramientas necesarias para tan delicada actividad, entre ellas la de actuar con autonomía y discernir las faltas administrativas sin cortapisas, basados con el principio de verdad material, con pleno respeto a los derechos humanos y a los principios de coherencia, exhaustividad y objetividad. Así, para contribuir a erradicar la corrupción o cuando menos acotarla al mínimo, es pertinente configurar un comportamiento esperado de la autoridad jurisdiccional, compuesto de honestidad, es decir, conducirse ejemplarmente tanto en lo personal como en la función resolutora, integridad, crecerá en más ciudadanos el respeto por la ley y sus instituciones. El Sistema Nacional Anticorrupción deberá, en consecuencia, enfocarse a la corrección de las debilidades institucionales, la instauración de mecanismos efectivos para cumplir sus funciones, el establecimiento de un esquema eficaz de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la indispensable colaboración en la prevención, detención, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. También profundizar la fiscalización y control de recursos públicos y posibilitar la integración de la política anticorrupción, donde está llamada a participar activamente la sociedad civil. Como es fácil advertir, la aprobación y puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción tiene resonancia en la cultura jurídica global porque entraña un verdadero hito en la historia de las instituciones de nuestro país. Por consiguiente,
Es urgente demostrar que es más beneficioso acabar con la corrupción que seguir tolerándola y entender también que en el objetivo del derecho administrativo sancionador, como diría el juspublicista Alejandro Nieto, no es la protección del autor de la infracción, sino su castigo, con respeto a las garantías que como ciudadanos de un Estado de derecho y democrático de derecho se merece. Una sociedad tan solidaria como la nuestra tiene la fuerza para sobreponerse a la corrupción que mina la sana convivencia social, socava el potencial de las políticas públicas y los beneficios del gasto público, porque los ciudadanos saben que la corrupción es indignante, eclipsa los esfuerzos democráticos, traiciona la moralidad pública individual, inhibe la productividad, la competitividad y la inversión y por ende obstaculiza el crecimiento y desarrollo económicos. Y ante ello decimos con claridad y firmeza, no podrá haber intocables en la lucha contra la corrupción. Por otra parte, dentro de las múltiples ventajas del Sistema Nacional Anticorrupción están la precisión de conductas como delitos y faltas graves, integradas en un catálogo único y nacional. Especializa la impartición de justicia en materia de responsabilidad administrativa. Incorpora a los particulares vinculados con faltas graves. Establece el beneficio de reducción de sanciones a que confiese su responsabilidad. Vigoriza la cultura de la denuncia y privilegia la inclusión de la política de integridad de las personas morales. Entonces, una de las premisas básicas es que el respeto a la ley debe hacerse todos los días y todas las horas. El combate a la corrupción no debe ser un esfuerzo de moda, episódico o temporal, sino merece representar una verdadera y permanente prioridad nacional para acotarla y erradicarla. Por ello, son necesarias personas con independencia política, decididas, valientes y resueltas, pero respetuosas de los derechos humanos. En el caso de un servidor, puedo decirle a esta honorable asamblea que tengo una trayectoria de casi 40 años en la función pública, donde he ocupado múltiples cargos, entre ellos que tanto me honra, el de impartidor de justicia por 7 años. Primero como magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y hoy como magistrado regional metropolitano en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desde joven me he decantado por el estudio de los distintos aspectos de la responsabilidad pública, entre ellos la patrimonial del Estado, que se encuentra desarrollado en libros y ensayos de mi autoría. Además, he impartido clases por 20 años en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, principalmente. Señoras y señores legisladores, no quisiera terminar esta primera intervención sin antes hacer un respetuoso exhorto a revisar los tiempos que apuntan la justificada urgencia del combate a la corrupción. Todos sabemos que estamos compareciendo más de 2 años después de la designación para esta altísima responsabilidad y también estamos conscientes de la presentación de sendas iniciativas de reformas constitucionales y legales que pretenden modificar la anterior de 2015, que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, aún no plenamente integrado, en el que se invirtieron varios años de estudio y trabajo previo por parte de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema. En todo caso, debemos tener presente la aplicación de las leyes en el tiempo, pues el que tome este nuevo proceso legislativo constitucional y de adecuación de leyes reglamentarias será, por lo menos, provechoso para los agentes de la corrupción a quienes el tiempo corre a su favor, considerando los plazos de prescripción de la ley. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y por la puntualidad de los 10 minutos cerrados, como habíamos. Gracias. Bueno, toca turno a los grupos parlamentarios para elaborar la primera ronda de preguntas. Cada legislador tiene un tiempo de 2 minutos para elaborar su pregunta. Por ello, primero el grupo parlamentario del PES, no sé, alguien que quiere elaborar una pregunta. Nadie del PES. Del grupo parlamentario del PRD, tampoco. Del Partido Verde, senador Raúl Bolaños Cacho. Gracias, senador presidente. Dar la bienvenida, señor licenciado Castro, a estas comisiones. Si bien coincidimos todos que la corrupción es el gran cáncer que ataca a la administración pública de nuestro país, y creo que hemos emprendido una lucha todas las fuerzas políticas, tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados, para acabar con dicho lastre. Si bien vamos a comenzar los trabajos juzgando a los servidores públicos que hayan caído en actos de corrupción, nosotros quienes hemos litigado sabemos que los tribunales, los juzgados están inmersos en muchísima corrupción, empezando simplemente por el actuar de actuarios
secretarios de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera que nos pudiera platicar, en caso de que usted fuera nombrado magistrado del tribunal, ¿cuál sería su estrategia para combatir la corrupción adentro del mismo tribunal? En los actos tan simples que son los que comienzan la cadena de corrupción que termina acabando con un sistema de justicia pronta y expedita. Sería mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Mire, el próximo mes, el 27 de agosto de este año 2019, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple 83 años. La Ley de Justicia Fiscal le dio inicio a este tribunal con magníficas iniciativas como don Antonio Carrillo Flores, Alfonso Cortina, etcétera. Y ha sido un tribunal que ha ido creciendo a través del tiempo y ha tenido una ampliación de facultades inmensa a través de los años, de manera que hoy prácticamente abarca la mayoría de las materias en materia de derecho administrativo y fiscal. Cambió su nombre precisamente en el 2015 para instituirse como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como usted sabe. Y quiero decirle que he estado en la actividad jurisdiccional, como dije aquí, como presidente del Tribunal de Justicia de Conciliación y Arbitraje y otros. Lo importante es que desde que llegué al Tribunal Federal de Justicia Administrativa me he encontrado con un profesionalismo y una especialidad ejemplares. Se lo digo con todo respeto y con todo conocimiento de causa. Ciertamente está en la naturaleza humana que puedan haber dificultades, que puedan haber desvíos, pero tenemos un código de ética desde el 2011 que perfectamente delinea cuáles las atribuciones y la conducta que debe tener no solamente los magistrados, sino el personal jurisdiccional y administrativo del tribunal, y que se observa con todo. Hay un código de ética, hay una comisión de ética integrada por ministros de la Corte como Mariano Azuela Buitrón, mi maestro. Y la verdad de las cosas es de que, si usted conoce y ha litigado, como menciona, habrá visto que el Tribunal de Justicia Administrativa realmente se respira un ambiente de honestidad y de claridad, y se abre los espacios para que los litigantes puedan hablar con nosotros. Yo creo que si usted me dice qué es lo que yo haría simplemente reforzar los mecanismos que se tienen para que todo el sistema de control de juicios que se lleva, ¿verdad?, esté arrojándole constantemente a los superiores esta información. Hay una Junta de Gobierno y Administración que ve los aspectos administrativos, de gobierno y disciplinarios del propio tribunal y está perfectamente atenta. Cada uno de los propios magistrados que trabajamos en la zona metropolitana, que somos 57, porque hay en todas las entidades federativas, menos en 4 de ellas, tenemos un visitador que constantemente nos pide información de cómo estábamos llevando nuestros procedimientos, siempre con absoluto respeto a nuestros fallos. De manera que yo diría que sería profundizar los aspectos que con mucho cuidado desde hace 83 años se han tenido en el tribunal para mantenerse, como le digo, como un tribunal honesto, responsable y profesional. Gracias. Gracias, doctor. Toca turno al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Senadora Nancy. Gracias, muy buenos días a todas, compañeros y compañeros. Antes de hacer mi pregunta, sí quisiera que nos adecuáramos al procedimiento de la comparecencia. Era una ronda de preguntas con un máximo de 2 minutos por senador o senadora y el compareciente tendría 10 minutos para responder el primer grupo de preguntas. Tenemos 7 comparecencias y si no respetamos el formato y hacemos una pregunta y el compareciente contesta, esto nos va a llevar muchísimo más tiempo. Probablemente muchas de los cuestionamientos que tenemos pueden resumirse o van en el mismo sentido y probablemente el compareciente pudiera al final de la ronda de preguntas
como aquí lo dice en el procedimiento durante las comparecencias en el punto 2, habrá 2 rondas de preguntas donde los grupos parlamentarios podrán realizar hasta 2 preguntas, una por cada ronda. Para ello se contarán con 2 minutos para la formulación de los cuestionamientos de la primera ronda y los comparecientes responderán las preguntas en un máximo de 10 minutos. Sin duda, senadora, conozco el proceso. Ok. Lo que le quiero aclarar es que, si quieren, nos adecuamos a él. La verdad, tenía yo la intención de, sobre todo los 2 candidatos a la sala del Tribunal Federal, podamos hacerlo de esta manera más dinámica y a los otros candidatos de una manera más simple por la cuestión de tiempos. Pero si quieren adecuarnos al formato, con todo gusto, haga su pregunta Como y luego ustedes contestamos. decidan, No se preocupe. Simplemente Adelante. porque son 7 comparecientes y sí ya mucho Escucho tiempo. su pregunta y la damos. Claro que sí, gracias. Bienvenido, antes que nada, al Senado de la República, magistrado. Habla efectivamente mucho de este combate a la corrupción a lo largo de su presentación. Yo quisiera cuestionar qué diferencia encuentra usted, que ha participado en administraciones anteriores, con la administración actual. ¿Por qué cambiaría la percepción ciudadana de un gran problema de corrupción dentro de los tribunales en esta administración, si es que la hay? Muchas gracias. Voy a, para apegarnos al formato, hacer las preguntas a los demás grupos parlamentarios y tiene ya 8 minutos para contestarlas porque ya utilizó 2 de la primera pregunta. Pero con gusto tiene 10. ¿Al grupo parlamentario del PRI? Muy bien. Bueno, en primer término, muchas gracias por su paciencia a lo largo de estos más de 2 años en los que efectivamente se ha estado esperando para que la última pieza del Sistema Nacional Anticorrupción sea aprobada y puesta en el tablero para un sistema que tal parece que nació muerto. De abril a julio, el Grupo Parlamentario de Morena ha presentado una serie de iniciativas relacionadas de manera directa con el Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente lo que corresponde al Poder Judicial. Se ha propuesto desde eliminar las 5 salas especializadas en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y con ello a los 15 magistrados anticorrupción, iniciativa presentada por la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hasta 2 iniciativas del senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. Una que busca incrementar el número de ministras y ministros de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 16 para crear una 3ª sala especializada anticorrupción. Y la más reciente del propio senador Monreal, que plantea crear un Tribunal Federal Anticorrupción, el cual le quitará atribuciones al actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre todo en lo relacionado con la imposición de sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas. Todas estas modificaciones tienen un factor común. Todas ellas consideran que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no debe conocer sobre los casos relacionados con la materia de anticorrupción. Ante este escenario, ¿cómo justificaría el papel que juega el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Sistema Nacional Anticorrupción? Ya me quedan 8 segundos. Entonces, hasta aquí le voy a dejar porque traía más cosas, pero ya, implacable reloj me la deja en su criterio general sobre la propuesta, que es claramente distinta, discrepante de todo el esfuerzo que se desarrolló durante más de 5 años. Gracias. Gracias, diputada. Toca el turno al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Bienvenido al Senado. Mi pregunta va también en el sentido de la pregunta de la diputada Dulce María Sauri y la senadora de la Sierra. Es decir, tenemos diferencias aquí en el Congreso sobre cuál es el sistema anticorrupción que tendríamos que tener. Tanto el gobierno federal, digamos, es sin duda el gobierno federal y la nueva mayoría parlamentaria, uno de sus ejes más importantes de acción, de programa legislativo y de gobierno es la lucha anticorrupción. Eso, digamos, es innegable y por lo tanto se han puesto en la mesa diferentes iniciativas, propuestas y discusiones sobre cuál es la institucionalidad que necesitamos construir, ¿no?
Y estas propuestas incluso efectivamente plantean, algunas de ellas, hasta, digamos, desaparecer, ¿no?, esta tarea, digamos, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para Movimiento Ciudadano nos parece que el tribunal es una pieza clave, que al contrario hay que fortalecerlo, hay que empoderarlo y efectivamente pues recoger la experiencia de todos estos años de mucha discusión con la ciudadanía, con la sociedad civil, construcción de acuerdos y tal. Entonces, nos parece que debe ser instalado, que debe de ser empoderado y que juegue un papel central en la lucha contra la corrupción. La pregunta es, ¿cómo considera que el desempeño de usted puede contribuir a revalorar el papel de este tribunal? ¿Cómo hacer ver la importancia de una instancia de este tipo ante quienes han mostrado escepticismo y dudas sobre la utilidad de esta institución? Gracias. Gracias, senadora Patricia Mercado. Toca turno al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Sí, muchas gracias. Yo no soy integrante de la Comisión Permanente, pero soy integrante de la Comisión Anticorrupción, secretaria de la Comisión Anticorrupción. Celebro que finalmente estemos aquí. Había habido 2 intentos. Y por otro lado, me es preocupante porque si por un lado hablamos de que el tema más importante es la lucha contra la corrupción, me parece increíble que no hayamos tenido la capacidad de ya completar el Sistema Nacional Anticorrupción. También me preocupa pues que prácticamente la fiscal anticorrupción ha pasado desapercibida. No sé si tenga recursos, no sé, porque pues ahí inician todas las investigaciones y si ahí no hay inicio de investigaciones, pues ¿qué vamos a juzgar? Sería una de mis preguntas. Yo fui una persona que trató de llevar a tribunales, a juicio, a gente que claramente robó dinero público y me encontré con una puerta giratoria muy chistosa, porque después de vincular a proceso, bastó que un ministerio público decidiera que no había elementos, ni siquiera era la fiscal general o el fiscal general de la ciudad, era un ministerio público, pues que decidió que no había elementos. Afortunadamente el juez tuvo la sensibilidad para decir, pues claro que hay elementos y negó el que se desvinculara de proceso. Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué otras puertas giratorias tenemos en el Código de Procedimientos Penales para que una vez que se han hecho todas las investigaciones, para que se ha podido documentar un acto de corrupción, pues no usen por ahí un resquicio legal y acaben siendo pues impunes? A mí me parece que lo que ha pasado en este país con los corruptos pues es que difícilmente han pisado la cárcel y cuando la pisan, pues la pisan y salen inmediatamente. Entonces, preguntarle, y por último, hacerle una pregunta, que todos sabemos que la Ley General de Responsabilidades Vigentes fue producto de una iniciativa popular, elaborada por la sociedad civil, que en su momento fue presentada como una ley progresista en su género. ¿Podría usted decirnos cuáles son, a su juicio, las principales diferencias de esta ley con las anteriores en materia de responsabilidades administrativas y en particular con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos? ¿Y cuáles son sus principales innovaciones? Y si usted piensa que esta ley nueva verdaderamente nos permitirá hacer frente al fenómeno de la corrupción en México. Gracias. Gracias, senadora. Por último, toca turno al grupo parlamentario de Morena. Senador Gus. Buenos días, senador presidente. Muchas gracias. Bienvenido a este espacio, compañero presidente o magistrado, propuesta para ser magistrado, Álvaro, en el cual, pues, sin duda, escuchamos con atención su exposición. Y quiero destacar y señalar que el tema de corrupción siempre ha sido parte de lo que este grupo parlamentario ha señalado y también el titular del Ejecutivo. Quisiera nada más irme un poquito al antecedente de que la designación de los 8 magistrados por parte del presidente de la República y sometidos a la ratificación del Senado no fue un producto de un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo. Lo anterior no lo dice este grupo parlamentario ni un servidor, lo señala en su momento a través de una carta pública dirigida
al mismo Enrique Peña Nieto, la entonces presidenta de la comisión del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Pechar Mariscal. Incluso en medios públicos se cuestionó la trayectoria partidista de la mayoría de las propuestas enviadas por el expresidente Enrique Peña Nieto al Senado en abril de 2017. Entonces, quien incumplió con los nombramientos de los magistrados anticorrupción fue la anterior legislatura, ya que ni siquiera discutieron el tema en comisiones, mucho menos citaron a comparecer a las personas propuestas por el Ejecutivo. A pesar de todo, nuestro grupo parlamentario está en la mejor disposición de completar la integración del sistema anticorrupción. Voy a pasar a hacerle una pregunta. Nada más quería hacer saber de esta situación porque pareciera que hacen responsable a nuestro grupo. Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, con el ciudadano Javier Lozano Alarcón al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, usted se desempeñó como subsecretario del Trabajo, cargo al que se vio obligado a renunciar luego de los extrañamientos que dijera entonces senador de la República, Ricardo García Cervantes, cuando éste se pronunció por reabrir el caso de la mina de Pasta de Conchos y atender las demandas de los familiares de los 65 mineros muertos en el 2006. En mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recurrirá a expertos y especialistas para recuperar los restos de los mineros. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión del Gobierno de México que ha tomado para refrendar su vocación humanista y responder a la petición por años que han hecho los familiares? Gracias. ¿Cuánto, presidente? Gracias, senador. Pues escuchamos con atención la respuesta del doctor Álvaro Castro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente en el centro del problema de la corrupción está el problema de la confianza, la que se menciona. Efectivamente, yo creo que lo que se necesita es pasar de una responsabilidad pasiva a una responsabilidad activa, como lo menciona la doctora Ana Fierro en una obra reciente muy buena, porque se ha pasado de una cuestión de tipo coercitiva y debe enfatizarse en la cuestión preventiva, ¿no? Quiero recordar que el mismo Sócrates menciona que es el riesgo del castigo y no la virtud lo que inhibe a las personas de cometer actos contra la justicia. Y efectivamente, si no reencaminamos nuestra función para recuperar la confianza, y yo creo que el gobierno actual está haciendo esfuerzos denodados por lograrlo, y ciertamente un sistema nacional anticorrupción robusta con los 4 pilares con lo cual fue diseñado y entre otros el propio tribunal pueden contribuir en forma importante a lograr este objetivo. Creo que la capacitación para generar una cultura de la legalidad, una cultura del servicio, una cultura ética y una cultura de la denuncia son factores fundamentales para poder recuperar esa confianza. Yo creo que estas iniciativas, ustedes saben que en derecho no hay verdades absolutas. Hay opiniones, las discutimos, hay razones que las sustentan y yo no voy a negar la experiencia que tiene la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en materia jurídica, en su experiencia, y tampoco del senador Monreal. Son personas juristas, son personas con experiencia, sin duda. Sin embargo, sí me parece que es importante tratar rápidamente, por obvio del tiempo, de hacer algún análisis de las cuestiones. En el caso de la iniciativa de la otrora senadora Olga Sánchez Cordero, ella le preocupa una cuestión de constitucionalidad porque la Constitución habla de la facultad que tiene la tercera sección de sala superior para sancionar y no la hace expresa para las salas especializadas. Quiero decir que la propia, y una razón de tipo económico también que la voy a comentar, la propia Constitución le da facultades al tribunal para organizarse y dirigir su funcionamiento.
Eso significa que en su ley orgánica tiene las facultades para crear las salas regionales, las salas especializadas, las salas mixtas, ¿no? Toda una gama de lo que se vaya necesitando. Y hay una cuestión de tipo económica que yo sé que le preocupa, de que es muy costoso tener 5 salas como se establecieron. Sin embargo, yo creo que se olvida algo que es fundamental y la propia ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa da claridad al respecto. El artículo 16, fracción 9 de la ley orgánica, establece que el Pleno General del propio tribunal deberá informar cada 5 años a la Comité de Coordinación a través de la Secretaría Ejecutiva para hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa de los asuntos de las propias salas especializadas y da instrucciones claras para que se puedan reducir o aumentar el número de salas en función de las necesidades que se tengan. Si hay un acceso, hay un costo adicional por tener 5 salas, que se reduzcan. O sea, lo tiene la facultad expresa el Pleno General a recomendación del Comité Coordinador, ¿no? Desde luego que lo ideal es que hubiese una facultad expresa en la Constitución, no lo voy a negar. Pero también sería incluso mejor, ese es mi punto de vista, que hubiese una facultad genérica al tribunal para que sea el tribunal el que defina qué hace esto. Si se necesitan salas, se necesitan más salas o menos salas y quién le da facultades. Bueno, me parece fundamental que el tribunal, que tiene una larga experiencia para conocer el control de legalidad de las sanciones que se han impuesto por parte de los órganos internos de control y la Secretaría. Tiene una larga experiencia. Nosotros vemos, todos los magistrados, asuntos de responsabilidad administrativa, de manera que es una especialización que ha logrado adquirir el tribunal a través de los años. Me parece que crear un Tribunal Federal de Justicia Administrativa vaya a prescindir de esta experiencia sería inconveniente. Quiero decirles que el propio Tratado en materia de corrupción de Naciones Unidas establece claramente en su artículo 36 la especialización que se está buscando para estos juzgadores. No es conveniente, a mi juicio, que sean jueces, en este caso del Poder Judicial, que vayan a ver los aspectos penales y los aspectos administrativos juntos. La materia para independizarse el derecho administrativo sancionador del derecho penal es importantísimo y se ha logrado en la mayoría de los casos. Incluso Alejandro Nieto dice que no hay que considerar el derecho administrativo sancionador como un derecho penal vergonzante. No, tiene sus propias reglas. A mí me preocupa mucho que se apliquen las reglas del derecho penal a las reglas del derecho administrativo. Esto lo debemos mantener cuidado. Es cierto que es un referente, es su padrino, digamos que el derecho administrativo de sanción es su ahijado, toma aspectos de sus propias garantías en el cuidado del debido proceso del derecho penal, pero tiene sus propias reglas porque sus fines son distintos al derecho penal. Al derecho administrativo sancionador le interesa el interés general, el interés colectivo, el buen funcionamiento de la administración. Tiene sanciones de autoprotección, como diría el doctor Roland Chopin. Me parece que hacer una sala especial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación también viene a desnaturalizar un poco la función constitucional de ese tribunal, porque sería un asunto de legalidad. Legalidad que estamos para eso los tribunales de legalidad. Además, una última razón para pasar a los siguientes temas. Nuestras resoluciones no son terminales, acaban en el Poder Judicial. Para eso está el recurso de revisión y para eso está el amparo para los particulares, prevista tanto en la ley del procedimiento contencioso administrativo con la propia ley orgánica, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, acabar con la facultad de atracción, no definir qué va a ser el recurso de apelación, son aspectos que no están tocados en estas iniciativas y yo creo que son aspectos exploratorios para ver cuáles son las reacciones. Pero si tenemos un sistema que tiene sus defectos, sin duda, yo mismo tengo un documento que pongo a disposición de la Presidencia de más de 20 aspectos de la Ley Orgánica y de la Ley General de Responsabilidad que se pueden corregir, se pueden mejorar, pero
echémoslo a andar, porque de otra manera no sabemos si los resultados que se buscan y que fue motivo efectivamente de una iniciativa ciudadana y de firma de 630,000 gentes con fundamento en el 71, fracción cuarto de la Constitución, como una iniciativa ciudadana. Sí creo que el Tribunal Federal, como dice la senadora, es un pilar. ¿Por qué? Porque tiene una especialidad lograda. Sin embargo, de cualquier manera, todos lo sabemos que este derecho disciplinario está en ciernes, está creciendo, está generándose y hay discrepancias. Hoy, la semana pasada y antepasada, hubo tribunales colegiados que discreparon en sus propias tesis jurisprudenciales respecto de el aspecto de la aplicación de las leyes en el tiempo. Si se debe aplicar a los hechos anteriores a su entrada en vigor un procedimiento nuevo o debe hacerse el procedimiento nuevo para los hechos posteriores a su entrada en vigor. Yo estoy de acuerdo en lo segundo, pero no hay una absoluta coincidencia. Esto quiere decir que estamos todavía trabajando y se van a tener que los propios juzgadores que fijar jurisprudencias. La propia tercera sección tiene facultades expresas para emitir jurisprudencia. Nosotros vamos a tener que entrar al estudio de estas situaciones y fijar criterios. Fijaros que no necesariamente, como dice la iniciativa de doña Olga Sánchez Cordero, sea contrario a la jurisprudencia de la Corte. El artículo 79 de la Ley de Amparo dice que si hay contradicción en una jurisprudencia del tribunal con el Poder Judicial, prevalece el Poder Judicial. Esto no puede haber contradicciones, de manera que habría mucho que avanzar, ¿no? En el caso de la senadora, claro que su preocupación está trabajada más en el ámbito penal que en el ámbito administrativo, porque de hecho el Tribunal de Justicia Administrativa no ha sancionado, tiene una 13ª sala auxiliar que está sustanciando una serie de procedimientos antes de poder sancionar y no lo ha hecho, en primer lugar porque no tiene unas facultades expresas, porque no está suficientemente integrado, no está integrada la tercera sección y el número de asuntos que han llegado al tribunal con posterioridad a la entrada en vigor son aproximadamente de 50 a 60, no es mucho. Entonces, el aspecto penal yo quisiera dejarlo separado, porque si no vamos a generar. Efectivamente pueden haber resquicios que los abogados pueden tener. En el caso en materia administrativa, yo le diría que hay una de las faltas graves, es la obstrucción de la justicia. Y yo creo que ahí tiene uno la posibilidad de, como denunciante, que es parte, de acuerdo al 116 de la propia Ley General de Responsabilidad Administrativa, poder hacer su denuncia y se puede sustanciar. Y es parte, como tercero, perjudicado en el procedimiento, pero de carácter administrativo. Cuestiones importantes de diferencia con el sistema anterior, pues es una ley general. Es una excepción al artículo 124 constitucional que fija, en este caso, facultades concurrentes que puedan ser los estados y la propia federación, y entonces tenemos un catálogo único nacional, que era una falla terrible, porque cada entidad federativa tenía sus propias faltas y obligaciones, y ahorita es un catálogo. Esto es una reforma fundamental. El que no haya juez y parte. La ley anterior, la ley del 2002, pero también en la de 1982 con el de la Madrid, dejaron en una sola autoridad la facultad de investigar, sustanciar y sancionar. Esto ha resultado inconveniente, que es una de las fallas que yo también le veo al aspecto de una de las iniciativas que acaba de presentar el senador Ricardo Monreal, porque dice que es más funcional. Piensen ustedes que alguien de la propia órgano interno de control tiene una falta. Su propio superior jerárquico es el que lo va a investigar, lo que lo va a sustanciar, el que lo va a sancionar. No va a tener oportunidad de defenderse hasta luego con el juicio de nulidad en el propio tribunal.
El que se haya separado es una ganancia, está establecido en el 115 de la propia Ley General de Responsabilidades, en el artículo 3º, fracción 3ª, para que se mantengan separados. Se agotó. ¿Puedo concluir? En el caso bueno, yo le agradezco su participación. Quiero decirle, y tengo una carpeta, afortunadamente soy ordenado de todo el asunto de pasta de conchos. Quiero desde aquí manifestar, como lo hice entonces, mi solidaridad y mi preocupación por las familias de pasta de conchos. La mina 8 fue un trabajo muy arduo que se tuvo que llevar y se contrató a un foro científico y tecnológico para hacer un dictamen que fue el que nos dijo que no era conveniente que se explorara más, es decir, que se pudiera hacer un esfuerzo de recuperación de cuerpos, lo que nosotros lamentamos mucho porque era altamente religioso, 5 veces más que cualquier otra mina de carbón, y toda la instrucción que se tuvo era hacer todo lo humano y técnicamente posible por hacerlo. Desde luego ayudamos en las indemnizaciones, yo le podía dar una relación exhaustiva de todo lo que se hizo y cómo se hizo. El hecho de que ahora se vaya a hacer una exploración con una firma alemana con apoyo del gobierno, enhorabuena, ojalá que pueda hacer. La preocupación que nosotros teníamos es que al intentar un rescate pudiéramos comprometer más vidas. Eso era una cuestión por lo cual fuimos muy claros en esto. Además, hubo una suspensión de las actividades de la mina por parte tanto de Protección Civil como de la Secretaría de Economía que manejaba la mina, por lo cual nosotros no podíamos entrar. Y no era la facultad de la Secretaría del Trabajo. Eso es lo que le puedo adelantar, pero desde luego estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Pues toca turno a la segunda ronda de preguntas o réplica de alguno de los que ya preguntaron. Les recuerdo que tienen 2 minutos y en esta segunda ronda 5 para contestar. Pues del PES no hay nadie, del PRD, del Partido Verde, ok, el Partido del Trabajo, el PRI. Sí. A ver. Recientemente el Poder Legislativo está discutiendo la Ley Federal de Austeridad Republicana. El Senado de la República en su último periodo extraordinario regresó la minuta con algunas modificaciones a la Cámara de Diputados. Esta ley sin duda alguna ha generado polémica por diversos temas, comenzando por la inconstitucionalidad de la restricción de trabajar en la iniciativa privada por lo menos 10 años después de dejar el cargo o la nueva partida para el presidente de la República. Sin duda alguna, la implementación de la austeridad republicana ha sido y será todo un reto, sobre todo cuando se ha realizado a rajatabla y sin ningún análisis previo. Las consecuencias las estamos padeciendo y si bien la intención es buena, la estrategia ha sido pésima. La austeridad aplicada en esta forma también puede transformarse en corrupción. Preocupa que la nueva ley no prevé ninguna vinculación o coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, no prevé mecanismos que permitan al Sistema Nacional Anticorrupción dar un seguimiento a la política de austeridad. La nueva ley, en vez de incorporarse al sistema, prevé la creación de un nuevo órgano denominado Comité de Evaluación, cuya integración finalmente todavía es desconocida. En este contexto, ¿qué papel considera que debe jugar el Sistema Nacional Anticorrupción en la implementación de la política de austeridad republicana? Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Al Grupo Parlamentario del PAN? Sí, para mí es muy preocupante algunos funcionarios que hemos tenido que ratificar en este Senado, que se ha demostrado aquí en preguntas muy concretas, técnicas, que no tienen la capacidad para estar en el puesto. Le hablo de los comisionados de la CRE. Este Senado de la República lo rechazó en 2 ocasiones. No pudieron contestar las cosas más básicas en materia energética, básicas. No obstante, el presidente de la República los nombró. ¿Pudiera haber una responsabilidad por haber nombrado gente incapaz? Yo considero que poner gente incapaz en el gobierno también es corrupción, porque los daños que pueden generar a veces son tan graves como el que se roba el dinero público.
¿Qué piensa usted sobre este tema? Gracias, senadora. El Grupo Parlamentario de Morena. Senadora Lilia. Gracias, bienvenido. Yo voy a empezar por una reflexión. La corrupción usa distintos vestidos. El más sofisticado, el más inteligente es sin duda alguna la simulación del combate a la corrupción desde las instituciones. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, México descendió al lugar 138 de 180 naciones. Nuestro país obtuvo una calificación en 2018 de 28 puntos sobre 100, en donde 0 es alta corrupción y 100 es la ausencia de esta. ¿Usted cree que las instituciones creadas, los presupuestos que se han otorgado durante los últimos años han sido para disimular el combate a la corrupción o realmente han sido para acabar con este flagelo en la nación? De acuerdo con esta respuesta, yo quiero a usted ahora preguntarle, porque por lo que yo aquí veo de su currículum, usted fue o se desempeñó en esta administración a la que me he hecho referencia como magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En razón a la respuesta que me dé de la anterior pregunta, lo que yo hoy le quiero preguntar, a través de este encargo, con sus 40 años de experiencia que aquí nos ha comentado, ¿cuáles han sido las acciones que usted llevó a cabo para desmantelar las redes de corrupción que han permeado a las instituciones públicas? Y si no las llevó a cabo, ¿qué fue lo que se lo impidió? Muchas gracias. Gracias, senadora. Ok. Doctor. Adelante. Gracias. Bueno, efectivamente está en discusión todavía, vamos a decir, sub iudice, el aspecto relacionado con las interpretaciones de la ley de austeridad, de acuerdo al 127 de la propia Constitución y el 94 de la Constitución, referido al Poder Judicial, que es la imposibilidad de modificar salarios para los jueces y magistrados del tribunal, de los cuales, desde luego, por una analogía básica, por una función materialmente jurisdiccional, también comparte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo sí siento o sí pienso que una política de austeridad es conveniente. El problema es identificar dónde y cómo se necesita aplicar esa austeridad. Yo sí creo que esa austeridad merezca un análisis pormenorizado, caso por caso, casi me atrevería a decir, para identificar dónde están esos dispendios, dónde están estas erogaciones injustificadas. Pero además, esto debe estar perfectamente acompañado con un control interno de la administración que lleva la Secretaría de la Función Pública y un control externo de la propia administración que lleva, como todos sabemos, la Auditoría Superior de la Federación del Poder de la Cámara de Diputados. Si uno revisa las facultades de auditoría, que es la piedra fundamental para hacer este tipo de análisis por parte de una u otra institución, nos quedaríamos asombrados. Pareciera que si se hicieran estas auditorías en el número y en las condiciones que se dice que se deben tener, como auditorías de desempeño, de objetivos, de todo, saldrían realmente las cosas. Yo no dudo, y la Auditoría Superior ha sido pionera en su fortaleza técnica, de una gran credibilidad para denunciar aspectos que se están presentando. Pero también yo creo que debiera denunciarse o investigarse si muchas de las austeridades realmente están justificadas y pudieran tener consecuencias, porque también estaría afectando al gasto público y a los objetivos nacionales que se tienen. De manera que sí hay necesidad de hacer una mucho más puntual revisión de esto. También hay iniciativas que yo creo que se deben hacer
revisar en el conjunto de lo que estoy diciendo una revisión del sistema, que por cierto, hago un paréntesis, la propio comité coordinador hace más de un año le encargó a uno de los miembros del comité coordinador hacer una revisión pormenorizada de todas las leyes del sistema para hacer una propuesta de mejoramiento, de perfeccionamiento o pulimiento de muchas cosas que se han detectado. Yo creo que este tipo de aspectos que siguen saliendo a colación, a comentario de la opinión pública, de los propios legisladores, debieran recogerse para poderse hacer planteamientos mucho más puntuales. Ustedes saben que el sistema, o sea, que la responsabilidad administrativa no es exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que también le aplica al Poder Legislativo y le aplica parcialmente al Poder Judicial. El artículo 94 de la Constitución y en la propia Ley General de Responsabilidad excluye precisamente por el artículo 94 constitucional que se le aplique el aspecto disciplinario administrativo al Poder Judicial. Lo tienen que hacer ellos, y ellos son los que tienen que investigar, ellos son los que tienen que sustanciar y lo tienen que sancionar. Todo lo demás les aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, igual que al Congreso de la Unión. No está excluido. Entonces, habría que revisar si hubiese alguna falta que pudiera ser un momento sancionable. Pero independientemente de eso, hay otra institución muy importante en este país, que es la responsabilidad política, que no se ha tratado ni se ha estudiado a profundidad desde hace muchos años. Esta es una institución que está establecida, como ustedes saben, en nuestra Constitución y que está reglamentada en la Ley Federal de Responsabilidad, de responsabilidades de 1982 de Miguel de la Madrid. Sigue aplicándose todavía el capítulo 2 para poder llevar a cabo esta responsabilidad. Yo sí creo, y ese es un comentario que dejo en la mesa, que debiera revisarse todas las causales de responsabilidad política para ver si estamos actualizados. Hemos actualizado una responsabilidad administrativa, se han hecho modificaciones importantes en el título 10 del Código Penal, pero no se ha hecho en materia política. Simulación en el combate. Yo creo que precisamente lo que se pretende con el comité coordinador en la integración que tiene es evitar eso. Y para eso, el hecho de que esté la participación de la sociedad civil en el seno máximo y presidiendo el comité de coordinador del sistema es el que debe dar el paso. Yo creo que hay muchas personas, incluido, tengo aquí un artículo del senador Monreal, del 9 de abril, en el cual dice: por otra parte, critica la burocratización y considera que la dimensión más importante y falta es la ciudadanización de los procesos de prevención, fiscalización y educación de las políticas anticorrupción. Esa participación de la sociedad civil, que desde luego también los tratados internacionales están recomendando y nosotros somos parte y nos obligan por encima de las leyes incluso federales, está teniendo que esa participación ciudadana sea la principal, vamos a decirlo así, me permite, fiscalizadora de estas simulaciones. Tiene ese candado para el efecto de que cualquier acto de simulación, ¿verdad?, sea detectado, sea denunciado y tienen las recomendaciones. Aunque no son vinculantes, es importante que las puedan tener y que se utilice. Usted me pregunta si como presidente del tribunal contribuí. Yo le diría que mi contribución fundamental fue hacer una revisión completa de la ley reglamentado el apartado B del 123 constitucional, la ley burocrática, para dejar en todas las instancias una reforma. Se había hecho una reforma laboral para el apartado A, que se acaba de renovar en una nueva legislación en materia laboral, atendiendo a una serie de criterios, incluso de exteriores, ¿verdad? Pero está ahí. Y todo lo que se buscó fuera precisar, actualizar, modernizar. Lamento decir que esa ley no ha caminado. Es de 63, ya han pasado muchos años y yo creo que requiere.
Y una cosa para concluir al respecto. El artículo 223 de la Ley General de Responsabilidad habla de los trabajadores de base. Y eso es muy importante, porque las sanciones que se establezcan antes, en las leyes, dos leyes anteriores, se hablaba de que se tenían que sustanciar un procedimiento entre las autoridades aplicables, que era precisamente, en tratándose de los trabajadores de base, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que como saben se aplica a los trabajadores de base y está excluido a los trabajadores de confianza. Ahora se dice simple y llanamente, se está separando de la parte laboral y la parte administrativa de tajo, diciendo que eso lo tendrán que sancionar los superiores en el ámbito administrativo, como una relación de sujeción especial que tienen los trabajadores al servicio del Estado y no de tipo laboral. Creo que es un aspecto que también debiera estudiarse, porque el derecho es general y no vale tan fácilmente separar tan radicalmente estas cosas, ¿no? Muchas gracias, presidente. Pues muchísimas gracias, doctor Álvaro Castro Estrada. Ha terminado su comparecencia y todo lo que aquí ha comentado se tomará en cuenta para el dictamen de idoneidad. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.